Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con un caso que lleva décadas fascinando y, bueno, desconcertando, el poltergeist de Enfield. Eso es. Tenemos testimonios, informes de lo que pasó en Londres allá por 1977. Un caso muy sonado. Nuestra idea es desgranar un poco lo que se contó, desde cómo empezó todo, la investigación que hubo y, claro, las dudas que surgieron después. Porque es una historia con de todo, ¿eh? Fenómenos que parecen inexplicables y también mucha controversia. Todo arranca, si no recuerdo mal, una noche de verano del 77. Peggy Harper, madre divorciada, oye gritos. Sí, eran sus hijas. Janet, de 11 años, y Pete decían que la cama se movía sola, de forma violenta. Claro, Peggy al principio, pues lo normal, ¿no? Piensa que es una pesadilla, cosas de niñas. Pero bueno, esa tranquilidad dura poco. La noche siguiente, la cosa escala. Las niñas hablan de ruidos de una silla que se mueve sola. Y Peggy va a ver qué pasa y, bueno, no solo oye golpes raros, sino que ve con sus propios ojos como un baúl, uno pesado además, se desliza solo por el suelo. Imagínate el susto, con la luz encendida y todo, ¿eh? El miedo ahí ya es real. Busca ayuda, claro, llama a los vecinos, entran, miran por toda la casa, nada, ningún intruso. Pero todos escuchan los golpes. Esos golpes secos, sin explicación. Y acaban llamando a la policía. Y aquí viene un detalle que es sorprendente, diría yo. Sí, porque el acta policial, el informe oficial, menciona una silla moviéndose sola y los golpes de origen desconocido. O sea, no es solo lo que dice la familia, es un testimonio policial. Exacto. Y eso le da al caso una capa, digamos, más seria desde el principio. No es solo una familia asustada. Claro, y eso atrae la atención. Los sucesos siguen. Muebles que se mueven, juguetes volando. Y el caso llega a la prensa, al Daily Mirror. Mandan un equipo. Y ellos también ven cosas. Al fotógrafo Graham Morris le golpea una pieza de Lego, así, de la nada. El periodista ve que aquello no es normal y contacta con Maurice Gross, que era de la Sociedad para la Investigación Psíquica, la SPR. Gross llega a la casa y, bueno, parece que hay una pausa breve. Pero luego... Luego los fenómenos vuelven, y con más fuerza. Y parece que se centran mucho en Janet, la niña. Gross y los periodistas ven, una silla levitando al lado de la cama de Janet. Morris hasta le saca una foto. Y más cosas. Puertas de armario abriéndose solas, otro juguete que vuela por la habitación. Gross dice que sintió hasta una corriente de aire frío. El caso se vuelve súper mediático, claro. Y los incidentes se vuelven más peligrosos, diría yo. Sí, ya no son solo ruiditos. Objetos lanzados con fuerza, charcos de agua que aparecen de repente. Muebles que tiran por las escaleras, cajones que salen disparados. Fuegos espontáneos. Eso es increíble. Fuegos que se apagan solos, sin quemar nada, y cortinas agitándose con violencia con todo cerrado. Janet contó una vez que una cortina intentó estrangularla, justo después de que algo invisible la tirara de la cama. Madre mía. Y luego está lo de la voz, ¿no? Ahí entramos en otro fenómeno clave. La voz de Janet cambia. Se vuelve masculina, áspera. A veces decía palabrotas. Y decía ser varias personas. Sí, varias entidades. Una de ellas, un tal Bill, que supuestamente murió en esa casa hacía 53 años. Se comunicaba con golpes, un golpe era sí, 3 eran no. Y durante esos trances, Janet, que era una niña, tenía una fuerza. Inusual, ¿verdad? Desproporcionada, ¿sí? Y hay un incidente muy bestia relacionado con eso. El del Valium. Ese mismo. Le dan Valium, una dosis alta para una niña, y dicen ver una luz suave saliendo de ella, estando dormida, drogada. La lanzan de la cama contra una cómoda a 3 metros. Y no una vez, 3 veces esa noche. 3 veces estando sedada. Es... Tremendo. Le hicieron pruebas médicas, psiquiátricas. Claro, de todo. Hasta laringografías para ver si lo de la voz era un truco, ventriloquía o algo así. Y encontraron algo. Nada. Nada anormal. Y otro dato curioso, la ingresaron 6 semanas en un hospital. ¿Y en casa? Silencio absoluto. 0 fenómenos. Pero cuando Janet volvió... Volvieron a empezar. Sí, aunque de forma más esporádica. Grosse y otro investigador, Guy Lyon Playfair, estuvieron 2 años encima del caso, hasta que paró. Pero aquí es donde la cosa se lía, ¿verdad? Donde empiezan las dudas serias. Exacto, porque Playfair, que bueno, parecía creer que había algo, una entidad,
También dudaba de si las niñas decían siempre la verdad. Hay vídeos, ¿no? Donde se ve a Janet doblando cucharas, intentando doblar una barra de hierro. Sí, cosas que recuerdan a trucos de magia. Grosse incluso la pilló una vez dando golpes en el techo con una escoba. Y escondiendo su grabadora. ¿Y lo de las voces? ¿Qué pasó con eso? Pues consultaron a un ventríloco y dijo que técnicamente podría ser un truco vocal. Playfair también notó que Bill hablaba de forma parecida a Janet a veces. Y luego está la confesión, crítico. Janet y su hermana admiten que fingieron algunos incidentes. ¿Y por qué? Según ellas, para ver si les pillaban. Como un juego casi. Gronsey y Playfair les hicieron retractarse en público, pero Pero el daño estaba hecho. La duda ya estaba ahí. Y a ellos dos, claro, les cayeron críticas por todos lados. Que si unas niñas les habían tomado el pelo. y eso desprestigió parte de su trabajo, lógicamente. Y así se queda el caso, envuelto en ambigüedad. Tienes fenómenos súper extraños, presenciados por gente seria, policía, periodistas. Y por otro lado, tienes sospechas de montaje, la confesión de las niñas. Nunca se demostró al 100% ni una cosa ni la otra. Y ahí reside el misterio. Entonces, ¿qué nos deja este caso? ¿Una familia que lo pasó fatal? Fenómenos impactantes sí, pero también engaños y un escepticismo muy justificado. La pregunta es, ¿qué significa todo esto? Pues mira, yo opino que Enfield es un ejemplo perfecto de lo difícil que es investigar estos temas. Es una mezcla brutal de cosas que te dejan loco, que parecen inexplicables. Y la posibilidad real de que mucho fuera un montaje o exageraciones de niñas. Exacto. Te obliga a pensar en el rigor de estas investigaciones, en si podemos fiarnos de los testigos en situaciones tan raras. Por eso sigue fascinando, por esa mezcla. Y una última reflexión. Quizás no se trata solo de si hay fantasmas o no. ¿Qué dice de nosotros esta fascinación por historias como la de Enfield? Esa necesidad de buscar, no sé, explicaciones, patrones o algo maravilloso en lo que no entendemos. Buena pregunta. ¿Y cómo influyen nuestras propias expectativas? Vemos lo que queremos ver cuando algo es ambiguo. Da que pensar, desde luego. Había una calma rara en las calles de Enfield aquella noche. Era el 30 de agosto de 1977. El verano moría lentamente sobre el norte de Londres y una brisa fría recorría las casas humildes de Brimsdon, en el distrito de Enfield. La familia Hodgson se preparaba para dormir en su vivienda de renta social, el número 284 de Green Street, sin saber que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Peggy Hodgson era una madre soltera, fuerte y luchadora, que criaba sola a sus 4 hijos. Margaret, de 13 años, Janet, de 11, Johnny, de 10, y Billy, el pequeño, de solo 7. Una familia normal, sin lujos, sin secretos. O eso parecía. Fue Janet quien notó algo extraño esa noche. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un rasguño. Pensó que venía de la pared. Luego, un golpecito seco. Miró a su hermana Margaret, que dormía en la cama contigua, pero ella no se movía. Janet se tapó con la manta y cerró los ojos, intentando convencerse de que era solo su imaginación. Pero el golpe volvió, más fuerte. Luego, otro. Y otro. Cuando Peggy subió a ver qué pasaba, encontró a las niñas llorando. Janet señalaba la cómoda. Se está moviendo sola. Mamá se está moviendo. Peggy, escéptica, entró a la habitación. Lo primero que sintió fue el aire. Distinto. Más denso. Casi como si el tiempo se ralentizara. La cómoda, que estaba pegada a la pared, se desplazó unos centímetros hacia adelante, sin que nadie la tocara. Peggy intentó empujarla de nuevo a su sitio, pero la cómoda pareció resistirse, como si una fuerza invisible se opusiera. Finalmente logró moverla, pero en cuanto se giró para salir de la habitación, la cómoda volvió a deslizarse por sí sola. Golpe seco. Silencio. Fue entonces cuando escucharon los pasos. Pasos pesados, como los de un hombre, pero no había nadie más en la casa. Peggy agarró a sus hijos y salió corriendo a casa de los vecinos, los Nottinghams,
pidiendo ayuda. El señor Vic Nottingham, un hombre robusto y escéptico, entró a la vivienda con decisión. Buscó con linterna por todas partes. No encontró nada, pero también escuchó los golpes. Golpes secos en las paredes, como si algo se moviera dentro de ellas. O detrás de ellas. Esa fue la primera noche. Y no sería la última. Al día siguiente, el fenómeno escaló. Las sillas se movían solas. Los juguetes eran lanzados por el aire. Se oían voces guturales. Ruidos inexplicables. Los vecinos empezaron a hablar de la casa embrujada de Enfield. Pero para los Hodgson, esto no era una historia para entretener, era su realidad. Peggy llamó a la policía. 2 agentes acudieron al lugar. Una de ellas, WPC Caroline Epps, fue testigo de cómo una silla se desplazaba sola por la habitación. La agente firmó una declaración jurada asegurando que el objeto se movió sin que nadie lo tocara. Los periódicos se hicieron eco. El Daily Mirror envió a un fotógrafo, Graham Morris. Su cámara captó imágenes impactantes. Janet siendo arrojada por el aire mientras dormía, con el cuerpo completamente estirado y en el aire, como si algo la hubiera lanzado. Las imágenes circularon por todo el país. Entonces llegaron los investigadores. El primero en aparecer fue Maurice Grosse, enviado por la Society for Psychical Research, SPR. Un hombre racional, ingeniero de profesión, pero intrigado por lo inexplicable. Fue testigo desde el principio de los sucesos. Grosse pasaba noches enteras en la casa, tomando notas, grabando audios. Los fenómenos no se detenían. Cajones que se abrían solos, juguetes que levitaban, voces que surgían de la nada. Pero lo más perturbador estaba por venir, la voz del poltergeist. Una voz rasposa, profunda, masculina, que salía de la garganta de Janet. No era un juego de ventriloquía. Médicos, logopedas, psicólogos fueron incapaces de explicar cómo una niña de 11 años podía hablar durante minutos con una voz que dañaría las cuerdas vocales de cualquier adulto. La voz decía llamarse Bill Wilkins. Aseguraba que había muerto en esa casa, en el sillón del salón, que había sufrido una hemorragia cerebral, que no podía descansar. Los investigadores buscaron en los registros públicos y descubrieron que, efectivamente, un hombre llamado Bill Wilkins había vivido y muerto en esa casa, exactamente en las condiciones descritas por la voz. ¿Podía Janet conocer esos detalles? ¿Alguien se los contó? ¿O realmente había algo más allá? Conforme avanzaban las semanas, la intensidad de los sucesos fue creciendo. Janet empezó a hablar en sueños, a tener espasmos, a ser lanzada de la cama. Se grabaron decenas de horas de audio con los ruidos. Se tomaron fotografías que hasta hoy siguen siendo analizadas. Pero también surgieron las dudas. Algunos medios aseguraban que las niñas fingían, que todo era un montaje, que los Hodgson querían fama, dinero. Pero lo cierto es que ni ganaron dinero ni buscaban atención. De hecho, vivieron aterrados, vigilados y aislados durante meses. Janet acabó siendo ingresada en un hospital psiquiátrico. Margaret dejó de hablar del tema durante años. Y la casa siguió ahí. Los nuevos inquilinos también reportaron sucesos extraños, pero ninguno tan intensos como los vividos entre agosto de 1977 y septiembre de 1978. Esa es solo la primera capa del caso Enfield. En la siguiente parte, nos adentraremos en los archivos grabados por Grosse y Playfair, las sesiones con mediums, las voces múltiples, los objetos voladores y las sombras que aún acechan el número 284 de Green Street. Porque lo que ocurrió en Enfield no fue solo un caso de poltergeist.
Fue un enfrentamiento entre la realidad y lo invisible. La niebla persistente de septiembre caía sobre Enfield como una sábana húmeda. En la casa de los Hodgson, los relojes parecían ralentizarse, como si el tiempo mismo evitara pasar por aquel lugar. Janet ya no dormía. Sus ojos estaban siempre abiertos, expectantes, como si esperara algo o alguien. Maurice Grosse y su colega Guy Lyon Playfair, ambos de la Society for Psychical Research, habían convertido la casa en un laboratorio improvisado. Instalaron grabadoras de cinta, micrófonos, cámaras, sensores. Todo para capturar las anomalías. Y no tardaron en obtener resultados. La voz de Bill Wilkins se había convertido en un fenómeno central del caso. No se trataba de una posesión al uso. Janet no entraba en trance violento, ni hablaba en lenguas muertas. No. La voz aparecía mientras ella estaba aparentemente consciente, sentada en una silla, a veces incluso con la boca cerrada. La voz decía cosas como: «Este es mi hogar. Yo morí aquí. No me voy a ir». Su tono era grave, áspero, entrecortado. Los investigadores hicieron pruebas médicas a Janet. Un logopeda del hospital local descubrió que la voz se producía usando los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas, algo que resulta extremadamente difícil de mantener, incluso para un adulto entrenado. Sin embargo, Janet sostenía la voz durante horas sin mostrar fatiga. En ocasiones, la voz surgía de la garganta de Janet mientras bebía agua o cuando tenía la boca cerrada. Grosse y Playfair grabaron más de 200 horas de esa voz. «¿Cómo te llamas?», preguntó Grosse en una grabación. «Bill Wilkins», respondió la voz. «¿Qué te pasó?». «Me quedé ciego, luego tuve una hemorragia y morí en la silla de la esquina». Los investigadores revisaron los registros del distrito. En efecto, un tal William Charles Wilkins había vivido en el número 284. Había muerto en su silla tras sufrir una hemorragia cerebral. Ningún miembro de la familia Hodgson conocía esos detalles. ¿Era una coincidencia? ¿Una filtración de información? ¿O realmente se manifestaba algo desde el otro lado? A medida que los días avanzaban, los fenómenos tomaron una nueva dimensión. Una noche, mientras Playfair estaba solo en la casa con los niños, un mueble se levantó por sí solo y golpeó contra la pared. Los juguetes que estaban sobre la mesa comenzaron a girar. Un peluche fue lanzado con fuerza contra el investigador. Los grifos se abrían solos. Los cajones eran vaciados en cuestión de segundos. El aire se volvía gélido sin motivo. Y en medio de todo, Janet sufría convulsiones, se sentaba en posiciones antinaturales, o era arrojada de su cama como si una fuerza la tomara por los tobillos. Una noche, Peggy Hodgson despertó al sentir que alguien la miraba. Al abrir los ojos, vio una figura negra en la puerta de su dormitorio. Alta, delgada, con los brazos alargados. Cuando intentó gritar, la figura se desvaneció. Los investigadores decidieron realizar sesiones con médiums. Una de ellas, Rosalind Morse, entró en la casa y nada más cruzar el umbral, comenzó a llorar. Dijo sentir una presencia masculina, enfadada, atrapada. Según su relato, alguien murió de forma repentina y no sabe que está muerto. Otra médium, June Inglis, se desmayó en el tercer piso al entrar en el dormitorio de Janet. Más tarde dijo que había visto una figura anciana sentada en la cama, moviendo lentamente la cabeza de lado a lado. Las grabaciones continuaban. En una de ellas, se escucha claramente como una puerta se cierra de golpe, mientras todos los presentes están en la planta baja. En otra, se oyen 3 golpes secos que se repiten a intervalos exactos, como si alguien quisiera llamar la atención o repetir un ritual. Pero no todo eran voces y golpes.
Las apariciones también empezaron a hacerse frecuentes. Margaret vio una sombra salir del armario y flotar por la habitación. Johnny dijo que un anciano se le sentó al lado en la cama y le acarició el cabello. Billy, el pequeño, dejó de hablar. Solo dibujaba figuras oscuras en las esquinas del papel. Los vecinos comenzaron a evitar la casa. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas en las ventanas durante la noche. Otros escuchaban gritos que no parecían humanos. Los niños eran acosados en la escuela, tildados de poseídos o locos. Y entonces, la prensa regresó. El Daily Mirror publicó una serie de reportajes más sensacionalistas. Aparecieron escépticos, parapsicólogos rivales e incluso magos profesionales intentando demostrar que todo era un fraude. Pero Grosse y Playfair defendieron la autenticidad del caso. Según ellos, el 95% de los fenómenos presenciados no podían explicarse racionalmente. Sin embargo, el ambiente empezaba a deteriorarse. Janet estaba agotada. Margaret sufría pesadillas. Peggy temía por la salud mental de sus hijos. Y los fenómenos continuaban, aunque ya no se limitaban al dormitorio. En la cocina, los platos se rompían solos. Las sillas eran volcadas. El teléfono sonaba sin que hubiera nadie al otro lado. Y el frío, ese frío inexplicable, que venía de la nada y lo envolvía todo. Los investigadores instalaron sensores de temperatura. En una ocasión, en menos de 2 minutos, la temperatura de una habitación bajó 11 grados sin ninguna explicación física. Y entonces apareció otra voz. Ya no era solo Bill Wilkins. Ahora había más. Voces guturales que se superponían, se burlaban de los presentes. Una decía llamarse Fred, otra Dick. Algunas maldecían, otras cantaban canciones antiguas. En un momento, se escuchó una letanía infantil cantada al revés. Las grabadoras explotaron en cintas imposibles de analizar. Sonidos que se distorsionaban sin razón. Ecos. Gritos lejanos. Risas ahogadas. Los investigadores empezaron a creer que no se enfrentaban a un solo espíritu, sino a algo más complejo. Algo que jugaba con ellos. Que imitaba voces. Que probaba límites. Y mientras tanto, la familia Hodgson seguía atrapada en esa casa, como si fueran marionetas de una función macabra. Pero lo más desconcertante aún estaba por llegar. En la parte 3, nos adentraremos en los momentos más violentos del caso, los exorcismos fallidos, los ataques físicos, las grabaciones ocultas y los fenómenos que incluso los escépticos no lograron explicar. Porque lo que se manifestó en Enfield no era solo un fantasma, era algo que desafiaba la lógica misma. A mediados de diciembre, la atmósfera dentro del 284 de Green Street se había vuelto asfixiante. No era solo el frío, ni el silencio que se imponía cuando todos estaban despiertos. Era otra cosa, algo denso, invisible, que parecía moverse entre los pasillos y observar desde las esquinas. Janet ya no era la misma niña de 13 años que había jugado en el jardín ese verano. Había cambiado. Su rostro estaba ojeroso, sus movimientos eran bruscos, y su mirada solía quedarse fija en lugares donde no había nada. O al menos, nada visible para los demás. Una noche, mientras dormía sola en su habitación, fue encontrada levitando. Sí, levitando. Grosse la vio elevarse por encima de su cama, como si algo invisible la hubiera alzado. Esto no ocurrió una vez. Existen al menos 4 fotografías captadas por cámaras automáticas que muestran el momento exacto en que Janet está suspendida en el aire, con el cuerpo arqueado, los brazos hacia atrás y una expresión de total desconcierto.
Los escépticos argumentaron que pudo haber saltado. Pero el ángulo de su cuerpo, la distancia a la cama y la falta de esfuerzo físico visible en sus músculos hacían que esa teoría resultara poco convincente. Además, sus movimientos eran captados sin que ella supiera que estaba siendo grabada. No había teatro posible. Aquel fenómeno fue el detonante para que se planteara, por primera vez, un exorcismo. Un sacerdote anglicano, cuya identidad se mantiene aún en anonimato, accedió a visitar la casa tras múltiples ruegos de la familia. Llegó al caer la noche, con una pequeña maleta y una mirada dura, acostumbrada a las dudas. Entró sin hablar. Miró a cada uno de los presentes. Luego pidió estar a solas con Janet. Durante la supuesta sesión, que no fue documentada por orden del propio clérigo, algo ocurrió. El sacerdote salió pálido. No quiso hablar. Dijo solamente: «Aquí no hay un espíritu. Hay una grieta». Y se marchó. Nunca más volvió. Poco después, comenzaron los ataques físicos. Peggy Hodgson despertó una noche con marcas en los brazos, como arañazos. Pero no había nadie en su habitación. Janet tenía moretones en las piernas, y Margaret fue empujada escaleras abajo sin que nadie la tocara. Billy, el menor, hablaba en sueños en idiomas que no conocía. Y Johnny comenzó a tener convulsiones sin explicación médica. Grosse y Playfair se debatían entre la incredulidad y el temor. En una de las grabaciones de audio, mientras realizaban una entrevista nocturna a Janet, se escucha un grito aterrador. Al revisar la cinta, notaron que el grito no venía de ninguno de los presentes. Nadie lo había oído en el momento. Pero allí estaba, en la grabación. Un lamento largo, gutural, que helaba la sangre. Se tomó la decisión de llevar a Janet a un hospital durante unos días, con el pretexto de realizarle pruebas. Querían ver si, lejos de la casa, los fenómenos cesaban. Y durante su ausencia, el 284 de Green Street se volvió aún más activo. Puertas que se cerraban de golpe. Muebles arrastrados. Gritos en las paredes. Las grabadoras funcionaban solas. Las lámparas estallaban. La nevera se abría y vaciaba durante la noche. Y en uno de los episodios más extraños, se encontraron todos los crucifijos de la casa colocados boca abajo, sin que nadie recordara haberlos tocado. Grosse, agotado, escribió en su diario: «La casa ya no responde a la lógica. Hay algo aquí que se alimenta del miedo. Y cuanto más lo documentamos, más crece». Al regresar Janet, trajo consigo un cuaderno con dibujos. En ellos aparecían figuras oscuras, niños llorando, camas flotando y ojos, muchos ojos, en las paredes, en los techos, en los muebles. Ojos que parecían vigilarlo todo. Pero lo más desconcertante ocurrió al día siguiente. Durante una sesión con los investigadores, Janet fue encontrada en el armario del pasillo superior, encerrada desde dentro. Al abrir la puerta, gritó como si hubiera estado atrapada durante horas. Dijo que una voz la llamó hasta allí, que la puerta se cerró sola, que dentro no había oscuridad, sino una luz roja, intensa, vibrante, y que una figura sin rostro la observaba desde dentro. Ese evento marcó un antes y un después. La casa entera fue intervenida. Se instalaron cámaras térmicas, grabadoras profesionales, sensores de movimiento. Se intentó medir el fenómeno como si fuera algo tangible. Y lo que captaron fue aún más extraño. Durante la noche, en las grabaciones térmicas, se observaban sombras frías caminando por los pasillos. Formas que no correspondían con los cuerpos de los habitantes. Una figura alta, delgada, que subía por las escaleras.
y una silueta más pequeña que parecía seguirla a corta distancia. Ninguno de los miembros de la familia estaba fuera de sus habitaciones en ese momento. Playfair, inicialmente más escéptico que Grosse, escribió en su informe: «Estamos ante una manifestación no humana. No es una persona fallecida. Es otra cosa. Algo que responde, que imita, que juega». Las voces también se multiplicaron. En una grabación de más de 20 minutos, se escuchan 4 voces simultáneas saliendo de la garganta de Janet. Algunas se burlan, otras recitan nombres. Una, en particular, repetía la fecha 1954, 1954, 1954, sin cesar. Cuando investigaron, descubrieron que en 1954 había habido una explosión de gas en esa misma calle, que causó la muerte de una anciana llamada Edna Hopgood, justo en la casa vecina. Los fenómenos no cesaban. De hecho, se volvían más inteligentes, más selectivos. Algunos solo se manifestaban cuando nadie miraba. Otros ocurrían en presencia directa de testigos. Una noche, mientras Grosse revisaba notas en la cocina, escuchó pasos en la planta de arriba. Subió. Las luces parpadeaban. Y en la pared del pasillo encontró una frase escrita con lápiz: «Me iré cuando ustedes se vayan». La escritura era infantil, pero no pertenecía a ninguno de los niños. Todo parecía llegar a un punto límite. La casa se resistía a ser entendida. Cada intento de explicación traía nuevas anomalías. Era como si aquello que habitaba allí respondiera a la atención y la multiplicara. En la próxima parte, nos adentraremos en el desenlace del caso, los intentos desesperados por cerrar la puerta entre los mundos, los testimonios posteriores de los Hodgson y la verdad final sobre lo que ocurrió en Enfield. Porque no siempre el final de una historia significa el fin de los fenómenos. Los días en el 284 de Green Street se habían convertido en una sucesión de episodios incomprensibles. Las noches, por su parte, eran un infierno silencioso, solo interrumpido por susurros, golpes, llantos y una sensación persistente de que alguien, o algo, caminaba por la casa después de medianoche. Los vecinos ya no se atrevían a acercarse. Algunos decían haber visto luces en las ventanas cuando la casa estaba vacía. Otros, sombras en las cortinas. Y había quienes juraban haber escuchado voces cuando pasaban cerca, incluso con las ventanas cerradas. Pero lo peor estaba por llegar. Era una madrugada de enero cuando ocurrió uno de los episodios más aterradores registrados por los investigadores. La familia dormía. Los grabadores funcionaban. Todo parecía en calma hasta que, repentinamente, se activó una alarma de movimiento. Las cámaras se pusieron en marcha. En la imagen térmica del pasillo se distinguía una figura de gran tamaño, casi 2 metros, cruzando lentamente. No era ninguno de los Hodgson. Ninguno de los presentes tenía esa estatura. Y nadie, absolutamente nadie, estaba levantado en ese momento. La figura se detuvo frente a la habitación de Janet. Y allí, durante más de 5 minutos, permaneció inmóvil. La niña, al día siguiente, amaneció con marcas en los brazos. Moretones redondos, como si alguien con dedos delgados y largos la hubiera sujetado. Cuando se le preguntó si recordaba algo, dijo que había soñado con un hombre que no tenía cara, que olía a polvo viejo, que hablaba sin mover los labios. Grosse y Playfair, agotados pero decididos, solicitaron ayuda externa. 2 médiums accedieron a visitar la casa. Fueron citadas un domingo por la tarde. Nada más cruzar el umbral, una de ellas se desmayó.
La otra comenzó a llorar, sin saber por qué. Una vez dentro, realizaron una sesión de espiritismo en el salón principal. Estaban presentes Peggy, Grosse, Playfair y una tía de la familia. La médium comenzó a hablar en voz baja, como si alguien le susurrara al oído. Dijo que había más de un espíritu, que había una energía que se escondía y otra que la alimentaba. Mencionó el nombre Fred. Lo repitió 3 veces. Nadie entendía a qué se refería, pero Grosse se sobresaltó. Fred era el nombre del esposo fallecido de Peggy. Un dato que no se había mencionado en ningún momento a las visitantes. A partir de ese día, las manifestaciones aumentaron. Las voces, antes esporádicas, comenzaron a escucharse en horarios aleatorios. Incluso de día. Janet no era la única que las oía. Margaret y Johnny comenzaron a decir que el hombre sin cara también les hablaba. Lo más impactante fue una madrugada en la que toda la familia fue despertada por un estruendo. Las camas habían sido desplazadas, las sábanas arrancadas, las paredes cubiertas de garabatos hechos con lápiz, frases sin sentido, palabras repetidas, símbolos. Pero había una frase que se repetía en cada habitación. No me olvides. La letra era infantil, pero irregular, como si hubiera sido escrita con una mano temblorosa. La prensa comenzó a presionar. El caso Enfield era ya un fenómeno nacional. Reporteros se agolpaban frente a la casa. Algunos lograban entrar. Muchos no volvían. Los que lo hacían relataban cosas extrañas. Cámaras que dejaban de funcionar, grabadoras que se borraban solas, sonidos sin fuente aparente. Uno de ellos, un periodista escéptico, abandonó el lugar tras ver cómo una silla se deslizaba por el pasillo sin que nadie la empujara. Dijo que no regresaría, que allí dentro había algo que no podía explicar, que no debía estar allí. Mientras tanto, Janet comenzaba a deteriorarse. Su voz se tornaba grave, como si algo hablara a través de ella. Grosse y Playfair grabaron varias horas de sesiones en las que Janet hablaba con un tono masculino, diciendo llamarse Bill Wilkins. Según las grabaciones, Bill había vivido en esa casa años atrás y había muerto en el salón, tras una hemorragia cerebral. Cuando se investigó, se descubrió que sí existió un hombre llamado Bill Wilkins, que vivió en esa dirección, y que murió exactamente como la voz lo describió. La revelación fue estremecedora. ¿Cómo podía Janet saberlo? ¿Cómo había obtenido esos datos? La familia no tenía acceso a registros públicos. Nadie recordaba a Wilkins. Aún así, algo no encajaba. La voz de Janet seguía cambiando. A veces hablaba como Wilkins, otras como una anciana. En una ocasión, habló en un idioma que no reconocieron. Y una noche, simplemente, gritó durante más de 10 minutos sin detenerse. Playfair escribió en su informe: ya no estamos ante un caso de poltergeist común. Aquí hay múltiples entidades. Algunos parecen reproducir recuerdos. Otros parecen reaccionar a nosotros. Pero hay uno que observa. Uno que está por encima del resto. La médium volvió días después. Dijo que la casa estaba abierta. Que era un canal. Que algo se había colado. Algo que no quería marcharse. Y que usaba a Janet como puente. Aconsejó cerrar el ciclo con un ritual. No un exorcismo, sino una limpieza profunda. Se hizo. Con velas, sal, oraciones. Durante horas. Y por un breve tiempo, funcionó. La casa se calmó.
Las voces cesaron. Las noches fueron tranquilas. Janet volvió a sonreír. Margaret dormía sin sobresaltos. Pero en la siguiente sesión, una grabadora captó una voz suave, apenas audible, que decía: «Solo estoy descansando». En la próxima parte, nos adentraremos en el desenlace del caso, el cierre del expediente por parte de la SPR, el impacto en la vida de Janet en su adultez y la pregunta final que aún hoy flota en el aire: ¿fue todo real o algo más profundo sigue oculto en las sombras de Enfield? El silencio regresó al 284 de Green Street. Durante semanas, la calma fue tan profunda que parecía antinatural. No había ruidos, no había golpes, no había voces. Pero la familia no podía dormir tranquila. Habían aprendido a desconfiar del silencio, porque en aquella casa la paz era solo el preludio de algo más oscuro. Janet parecía haberse recuperado. Iba a la escuela, hablaba con normalidad, reía con su hermana, jugaba con su hermano. Pero en su mirada había algo que antes no estaba, una especie de vacío, como si parte de ella se hubiera quedado atrapada en otro lugar. Playfair continuaba visitando la casa, aunque con menor frecuencia. El caso, a pesar de haber disminuido en intensidad, seguía sin explicación. Las grabaciones eran analizadas por expertos, algunos convencidos de la veracidad del fenómeno, otros buscando desesperadamente alguna trampa o manipulación. Pero no la encontraban. Las voces grabadas en las sesiones con Janet seguían generando debate. Se realizó un análisis forense. La voz masculina que salía de la garganta de aquella niña no podía haber sido producida por sus cuerdas vocales. Al menos, no sin daño. Sin embargo, Janet no presentaba ninguna lesión, ninguna molestia. Podía pasar de su tono habitual a esa voz profunda y áspera sin esfuerzo aparente. Y luego volver a ser ella misma. Un médico consultado declaró: «He visto trastornos disociativos, he visto histeria, incluso epilepsia. Pero esto no encaja con ningún diagnóstico clínico conocido». La prensa comenzó a cansarse. El sensacionalismo ya no vendía como al principio. Algunos periódicos incluso acusaron a la familia de haber fingido todo, de haber utilizado a Janet como títere para ganar fama y dinero. Pero la familia Hodgson nunca recibió nada, ni pagos por entrevistas, ni beneficios por los reportajes. Lo único que ganaron fue miedo, confusión y un aislamiento que se volvió cada vez más insoportable. Una noche, mientras todos dormían, Peggy escuchó pasos. No era inusual, pero esta vez eran distintos. Pesados, lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Se levantó, encendió la luz y se dirigió al pasillo. Estaba vacío, pero al fondo, la puerta del cuarto de baño se cerró sola, suavemente. No con violencia, como si alguien estuviera cuidando de no hacer ruido. Peggy se acercó, con el corazón latiendo con fuerza. Puso la mano en el pomo. Dudó. Y entonces escuchó un susurro del otro lado. «¿Por qué me has traído aquí?» Abrió la puerta. No había nadie. Volvieron a llamar a los médiums. Esta vez, una nueva figura se sumó, un sacerdote anglicano. No fue para hacer un exorcismo, sino para observar, escuchar, entender. Pasó 3 noches en la casa. No vio nada. Pero en la última noche se despertó con una frase en su mente que no había oído, sino sentido. «Esto no es un juego. Esto es una advertencia». Anotó la frase y nunca volvió a la casa. Mientras tanto, Janet comenzaba a tener sueños recurrentes. Siempre la misma escena: un cuarto oscuro, una cama metálica y una figura sentada en una silla, de espaldas.
Nunca podía verle el rostro, pero sabía que la estaba observando, y cada vez que intentaba acercarse, se despertaba gritando. Margaret también comenzó a tener episodios extraños. Se despertaba con marcas en los brazos. Veía reflejos que no le pertenecían en los espejos. Y una noche, mientras se peinaba, sintió claramente una mano apoyarse en su hombro. Al mirar, no había nadie. El investigador Guy Lyon Playfair comenzó a sospechar que el fenómeno había mutado, que ya no era simplemente un poltergeist o una manifestación aislada, que aquello había aprendido. Y lo más inquietante, que parecía alimentarse de la atención. Decidieron entonces cortar todo contacto con la prensa. Cancelaron visitas. Cerraron las puertas. La casa quedó en una especie de cuarentena espiritual. Pero fue en ese momento que ocurrió el último gran evento. Una madrugada, Janet desapareció. Peggy despertó y no la encontró en su cama. La buscó por toda la casa. Gritó. Encendió todas las luces. Despertó a Margaret y Johnny. Nadie sabía dónde estaba. Después de media hora de angustia, Janet apareció, caminando lentamente por las escaleras del desván, descalza, con los ojos cerrados. Cuando la madre la abrazó, Janet dijo: «Lo vi. Vi cómo murió. Y ahora me quiere llevar a mí también». A la mañana siguiente, Janet no recordaba nada. Ese día, la familia decidió abandonar la casa durante una temporada. Se hospedaron con familiares en otra ciudad. Durante su ausencia, los investigadores continuaron sus análisis. No se registraron nuevos fenómenos en la vivienda, hasta que, inesperadamente, un nuevo inquilino se mudó. Y a los pocos días, abandonó la casa sin dar explicaciones. Solo dejó una nota en la puerta. «Aquí no vive nadie. Aquí solo se queda el silencio». La casa fue vendida. La familia Hodgson regresó, pero los eventos cesaron paulatinamente. Janet creció. Intentó llevar una vida normal, pero jamás volvió a ser la misma. En la última parte, conocerás el cierre definitivo del caso, la evolución de los protagonistas y el oscuro legado que dejó el caso Enfield, un misterio que aún, hoy, sigue latiendo en los pasillos de lo inexplicable. El tiempo pasó. Los años cayeron como hojas secas sobre la historia del 284 de Green Street. Aquella casa, tan corriente por fuera, fue testigo de uno de los casos más documentados y más debatidos de actividad paranormal del siglo XX. Los periodistas se alejaron. Los investigadores cerraron sus carpetas. Pero las sombras, esas nunca se fueron del todo. Janet Hodgson intentó retomar su vida. Se convirtió en madre, formó una familia y durante mucho tiempo se negó a hablar del caso. Durante años evitó entrevistas. Se refugiaba en el silencio. Pero el pasado tiene la costumbre de susurrar justo cuando crees haberlo olvidado. En 2007, el caso volvió a los titulares. Documentales, libros, incluso dramatizaciones intentaron reconstruir lo sucedido. Algunos investigadores afirmaban que todo había sido una elaborada broma infantil. Otros insistían en que, aunque pudiera haber exageraciones, los fenómenos registrados no podían explicarse por medios naturales. Janet, ya adulta, accedió a hablar. En una entrevista reveló algo que nadie esperaba. Sí, en algunas ocasiones fingimos cosas. Lo hicimos porque nos sentíamos presionadas, vigiladas. Pero muchas cosas que ocurrieron, no las provocamos. Nadie podría haber hecho aquello. Nadie. Su confesión fue polémica. Para algunos, confirmaba que todo había sido un engaño.
Para otros, revelaba la complejidad del caso. Una mezcla de fenómenos auténticos, sugestión, miedo y manipulación inconsciente por parte de unas niñas atrapadas en algo más grande que ellas. Guy Lyon Playfair, hasta su muerte, defendió la autenticidad del caso. En su libro This House is Haunted, dejó claro que el volumen y la naturaleza de los fenómenos no podían ser producto de una broma o de histeria colectiva. Y es que las grabaciones siguen existiendo. Cintas de audio con las voces, los golpes, los diálogos con Bill Wilkins, un hombre que, según las niñas, había muerto en la sala donde dormían. Un hombre del que no sabían nada, pero cuya identidad fue confirmada por registros reales, coincidiendo con las descripciones dadas por Janet. ¿Sugestión? ¿Telepatía? ¿Maldición? A día de hoy, el 284 de Green Street está habitado. La familia que vive allí guarda silencio. Se niega a hablar del pasado. No han reportado fenómenos. Pero los vecinos aseguran que, en ciertas noches, se encienden luces sin que nadie las haya tocado. Que se escuchan pasos. Que el aire cambia de temperatura, sin motivo. Algunos afirman haber visto a una niña en la ventana del piso superior. Una figura quieta, de cabello oscuro y mirada vacía. Y aunque no hay pruebas, la historia sigue creciendo. En museos de lo paranormal, en libros de ocultismo, en conferencias de espiritismo, el caso Enfield ocupa un lugar privilegiado. Porque no es solo una historia de fantasmas. Es una historia humana. Una familia rota por la tragedia. Niños enfrentándose al miedo más ancestral, el de que algo, invisible, intangible, viva entre nosotros. El caso inspiró películas como Expediente Warren 2, aunque sus creadores tomaron licencias dramáticas. De hecho, los Warren solo visitaron la casa brevemente y no llevaron a cabo una investigación completa. Aún así, su implicación contribuyó a difundir la historia en todo el mundo. Hoy, Janet vive lejos del foco mediático, pero en una de sus últimas declaraciones dijo algo que aún resuena entre quienes investigan lo oculto. No quiero convencer a nadie. Solo sé lo que viví. Y lo que viví me persigue cada noche, incluso ahora. La historia del caso Enfield se cierra sin cerrar. Como una herida que dejó cicatriz, como una puerta que nunca terminó de cerrarse. Y esa casa, en Green Street, permanece, silenciosa, normal, demasiado normal. Tal vez tú pases por allí un día, tal vez mires la fachada, y no veas nada. Pero si miras fijamente la ventana del piso de arriba y sientes que algo, una presencia, una mirada, un eco, te observa desde dentro, no te alarmes. No estás solo. Nadie lo estuvo nunca en esa casa.